si nadie te ha contado esto, pero yo vi cuando le quitaron las jinetas de comandante a Jorge Meléndez, a Jonás. Se las quitaron. Se las quitaron en Morazán, porque decían que él no tenía valor, le armaron un chambre que él no tenía valor y que no sé qué. Y él después, a puros actos heroicos combatiendo, se ganó el respeto. Demostró y se ganó el respeto y volvió a ser comandante del ERP, de las fuerzas. ¿Y quién estaba arriba de él? De la brigada Manuel Arcesabla. ¿Verdad? Arriba habían varios, habían muchos, pero la cabeza fundamental era Joaquín Villalobos, Ana Guadalupe Martínez, Chafik. Chafik era de las FPL. Aunque era FMLN, pero no se confundían las comandancias. Tenían ideales iguales y tenían reuniones, pero la comandancia del ERP estaba aparte, la de las FPL aparte. ¿Verdad? Solo cuando ellos iban a tomar acuerdos, ya acuerdos de cómo iba a funcionar un operativo, digamos, o una toma de algún lugar, de cómo íbamos a pegar los golpes de mano y todo, ahí sí se reunían. Ya más que todo yo siento que el FMLN se hizo para buscar acuerdos de paz. Buscar ya la tranquilidad. La tranquilidad, porque ellos decían de que cada quien jalando por su lado no iban a llegar a ningún lado. Sino que tenían que estar unidos para poder lograr algo. Y yo me acuerdo una vez que nos dijeron a nosotros de que iba a haber un momento en que nosotros ya no íbamos a combatir de afuera para adentro, ¿verdad? Sino de adentro para afuera. ¿Y entendieron eso todo? El que pudo lo entendió y el que no, no. ¿Y cuál era la cosa? De que iban a llegar en un momento en que iban a hacer un partido político, iban a llegar a la presidencia y a ellos iban a trabajar supuestamente para el pueblo, ¿verdad? En general, supuestamente. Pero perdieron la línea. Ahí se equivocaron, ¿verdad? Ahí se equivocaron porque, pues la verdad, como te digo, yo cuando me salí del PRTC, yo ya venía un poco despierto de mi mente. Ya venía yo pensando en de que toda la guerra había sido una negociación. Sin embargo, yo vine a esta zona aquí y con la idea de no meterme a ya en nada de guerra, pues, sino ser un civil. Pero en vez de que al mes de que yo había venido a donde yo me había establecido aquí. ¿Cómo fue que llegaste, digamos, a la partecita de ahí? Mire, soy fulano de tal. ¿Quién dice que soy fulano de tal? Ajá, entonces me dice, cuando yo llego a San Vicente y yo le digo al señor que si a dónde agarraba el bus que venía para Zacatecoluca. Váyase recto, me dice, ahí están los cobradores que gritan, sacate, sacate. Ahí me subí en el bus y vine a parar a Zacate sin saber yo que era Zacatecoluca, porque a mí solo me habían dicho que vivía en un caserío que llamaba La Pedrera. Y a buscarlo. A mí un señor que llamaba Esteban Morales, que era mi tío. Entonces le digo yo a otro señor, porque yo siempre me he dirigido con gente mayor. Yo casi nunca he tenido contacto con jóvenes así para buscar un consejo. Yo siempre he buscado gente mayor que me aconseje. Entonces yo le digo a un señor, ¿dónde queda la parada de buses que va para Usulután? Me dice él, váyase aquí recto. Y en ese tiempo había unos palitos de amate ahí donde está Galvaniza, ahí en Centro Comercial San Antonio, ahí en Zacate para acá. Entonces, y allí estaba parado yo sin saber. Mira, yo el pelo lo traía largo. Pelo largo. Traía una gorra que me había regalado una señora allá por San Vicente que decía Cristiani Burcal. Entonces lo que yo te quiero decir es que cuando yo llego ahí, le pregunto a otro señor, mire, ¿dónde van los buses que van para La Pedrera? Y el señor me dice, no, allí no van buses, ahí van picas, me dice. Yo voy para ahí, me dijo. Él tenía una pichingue diésel así, para un tractor que él manejaba. Y entonces le digo yo, ¿y usted me puede enseñar dónde queda La Pedrera? Sí, me dijo, yo lo voy a dejar ahí. ¿A quién va a visitar ahí? Me dijo, porque yo toda esa gente de ahí la conozco. Entonces le digo yo, era un señor de los Leibas de Paredes. ¿Verdad? Entonces, y me dice él, mire, le digo yo voy a ver a un señor que se llama Esteban Morales. ¿Verdad? Y me dice, mire, yo a él le estoy arando la tierra.
Qué casualidad. Y él estaba ahí al lado del puente San Antonio, está la granja del Instituto Cañas de aquí de Zacate. Ahí está donde ellos vienen a cultivar y les enseñan a todos los que están estudiando agronomía. Esa tierra la trabajaba mi tío. Allí estaba arándole el señor con el tractor. Entonces mi tío vivía ahí al otro lado de la carretera. Ahí no me dijo, ¿sí? Cuando yo llegué ahí, tenían un chalecito donde vendían gaseosas, churros, galletas, ellos. Y yo llegué ahí, me senté en un banquito allí y le dije a la muchacha que estaba atendiendo, mire, le digo yo, aquí es donde vive don Esteban Morales. Sí, me dijo. Entonces me dijo, ¿quién lo busca? Me dijo ella. Dígale que lo busca un muchacho, un amigo de él, le dije yo. Entonces le mandó a llamar. Mira, mi tío venía con un sombrero de pelo, camisa manga larga toda manchada de leche de empate y unas botas peludas. Y preguntó, ¿quién me busca? Y le dijo la cipota, el muchacho que está ahí lo busca. ¿Verdad? Entonces cuando él me vio, me dice, ¿quién eres tú? ¿Qué deseaba? Y le digo yo, ¿no me conoce? Le digo, no, me dijo. Ah, pues entonces le digo yo soy el hijo de Ángela Morales, hermana de él. Me agarra, me abraza y me lleva a la carrera para dentro de la casa. Mi familia, dijo. Entonces me dice él, hijo, se acaban de ir los soldados de aquí. Porque toda esta calle la cubrían los soldados. ¿Verdad? Y en esta finca. Cuidaban todo para allá. Ajá, entonces en esta finca, ellos allí hacían su base. Ahí. Al lado de la casa de mi tío. Y se acababan de ir. Entonces él me abraza y me mete para adentro. Suerte que ya se después. Ajá, entonces inmediatamente mandó a llamar a mi tía Betty, a mi tía Chabela, a mi tía Tita. Mi tía Chabela hace poco ha muerto. Y a mi tío Beto, que vive aquí por Zamorano, en el Bajo Lempa. Y mandaron a llamar a Golondrina, a Omín, y aquel era peluquero. Aquel me quitó el pelo. Se reunieron todos ellos y me comenzaron a sacar la partida de nacimiento a mí. Y yo como a los 5 o 8 días yo ya tenía cédula. Ya tenía cédula. No, hombre. Sí, pero como te dije, la historia de esa que... Sí, de la partida. Ajá. Entonces, había un muchacho que se llamaba Lito, era Lito Murillo, tenía otros dos hermanos, a Luis y a Beto Chindilile. Y el Lito me dijo, no te aflijas, yo te voy a enseñar a trabajar en el campo, ¿verdad? Porque yo no sabía de nada de milpa, viejo, yo venía de combatir. Entonces, y pues comenzamos a ir a las milpas y como al mes de estar yo en la casa, ya la guerrilla ya me buscaba a mí para matarme. Ya les habían pasado la orden de que alguien se les había desertado y que estaba en esta zona. Entonces, ¿quieres tomar algo? No, tranquilo. Entonces viene y cuando yo venía en la carreta con el finado Lito que de la milpa, iba mi primo a caballo y me dice, andate primo porque los guerrilleros están en la casa buscando. Ey, mira, y yo... ¿Y estaba a una distancia lejos? Sí, estábamos quizás ¿Kilómetros? como a unos 2 kilómetros quizás. Entonces lo que yo te quiero decir es de que ¿Ya no llegaste ahí? No, ya no llegué ahí, me llevó a la casa de ese amigo. Y así sucesivamente la guerrilla me buscaba. Entonces mi tío me dijo, mira, aquí no te queda otra opción que te metas al ejército. ¿Por qué no me dijo andate para Estados Unidos? Pues sí, ¿por qué no me dijo andate para Estados Unidos que no detienen a nadie? Allá estuviera yo. Pues sí. ¿Vea? Pero no, me dijo él, mira, métete al ejército, de allí no te sacan. Y comenzaron a aconsejarme, oí bien, comenzaron a aconsejarme los amigos. ¿Vea? Hey, si vas al ejército, hace cuenta y caso de que no sabes nada. Vos no demostrés que sabes de armas. Demostrá vos de que vos no sabes nada, pues te dicen a la derecha, vos salís a la izquierda y como un recluta, pues. ¿Vea? Ajá, entonces, y así fue como yo me presenté al destacamento militar de ingenieros de la Fuerza Armada de Zacatecoluca. Así fue como yo entré al ejército, estuve 6 años más en el ejército después de que salí de la guerrilla. Porque no podía ya, la guerrilla ya no podía regresar. No, ya no podía regresar. Entonces, cuando yo estaba en instrucción aquí en la cooperativa, como te quiera decir, como recluta, había un sargento de apellido Martínez de Paz.
Estaba el sargento Chico, que era instructor, el sargento Puro González, estaba Castro Trejo, sargento Castro Trejo, que eran instructores, ¿verdad? Y nadie echaba de ver que yo había sido guerrillero, porque yo no daba a demostrar, pues, ¿verdad? Aunque yo el coraje lo tenía, para el ejercicio, para todo, yo trataba la manera de ir al mismo nivel que iban los demás, para que no se dieran cuenta que yo venía de las filas del FMLN. Ni adelante ni atrás, man. Pero estaba Martínez de Paz, que el baboso me decía, mira, tal por cual, vos has sido guerrillero. Ah, Sí, así me decía. pero él con una mentira quería sacar verdad. Yo no sé, pero la verdad es de que él me decía, vos has sido guerrillero tal por cual. Y si hoy en la noche no te desertás, mañana te mato a verga. Oí bien, estas palabras en el ejército se usaban. Yeah. Y que me disculpe el oyente, va, porque tal vez no ha oído esta palabra, pero así me decía ese sargento a mí. ¿O te desertás? Y me decía, si no te desertás hoy en la noche, mañana te mato a verga. Intimidación. Entonces venía el sargento Chico, que era el que daba instrucción también, y me decía, mira, recluta, no le hagas caso a este sargento. Aquí vas a ser soldado, aquí hay soldados vergones, este batallón Pran es de los mejores, porque yo iba para la tercera compañía del batallón Pran. Ajá. Entonces el batallón Pran de aquí de Zacatecoluca era uno de los mejores, porque estaba el Nonualco y estaba el otro, ¿cómo se llama el otro batallón de aquí de ingenieros? El Pran, el Nonualco y... No de ingenieros estaban esos. Sí, entonces yo andaba en la tercera compañía de Pran, andaba con, bueno, ya cuando pasé mis 3 meses de instrucción, yo los pasé con 10, viejo, tiro, todo, y venía entrenado en la guerrilla, pues, ¿verdad? Entonces, como te quiera decir, yo creo que solo 2 batallones habíamos aquí, y de allí estaban los Caimanes, los Huracanes, y entonces, pero lo que yo te quiero decir es de que después ya me pasaron para la compañía, ya como soldado, ya bien equipadito yo, ¿verdad? Andaba teniente que era de apellido Aguirre Cristales. ¿Y cómo era sentirse andar con los reclutas? Es como comenzar con alguien, pero fíjate que en la instrucción era bien distinto a la guerrilla, porque aquí te daban comida, es cierto, que te zampaban toda la noche, ¿verdad? Cuclillas y todo. La comida era diferente. La comida era diferente. Entonces ya comías tranquilo, porque pues ya había un poco más de respeto. Ya cuando tú pasas de recluta al ejército, ya que pasas a ser soldado de una compañía, mucho que mejor, porque ya te dan botas, te dan uniformes, te daban calcetines, calzoncillos, todo lo que se le daba a un soldado. Nosotros no sufrimos de eso, porque lo teníamos todo. Entonces ya era soldado yo. ¿Verdad? Ya M16 y todo, ya habían equipado 14 cargadores y mi uniforme, ya 3 pares de botas en mi cómoda, ya me pagaban, ¿verdad? Todo era distinto. Ya era distinto, ajá, entonces, y ya me daban permiso, porque yo al mes me daban permiso, o a los 15 días, más que todo al mes, nos daban 5 días. Y salía. ¿Y venías aquí? Y salía, pero ya no me buscaban, fíjate. Ajá. Y una vez que salí con licencia, estábamos entrenando en la cancha. Quizás estaban viniendo y al ver ya no estaban. Entonces estábamos entrenando en la cancha cuando llegó, lo rodearon a todos los jugadores que estábamos ahí. Ahí habían soldados, guardias y todo, jugando en la cancha. Ajá. Y nos reunieron. Y nosotros dijimos que nos mataron los guerrilleros ya. La guerrilla pues sí, los arrolló. Los arrolló, entonces, pero no, solo nos reunieron y dijeron así, mira. Nosotros sabemos que aquí hay soldados, ex soldados, familiares de soldados, guardias y todo. A nosotros no nos interesa eso. Nosotros lo que nos interesa es que se salgan de esos ejércitos, porque un día van a perecer, porque nosotros andamos en sobre del ejército, ¿verdad? Entonces nosotros lo que queremos es de que le hagan conciencia a sus familiares, que se salgan de ahí. Puta, yo sentí un gran alivio cuando me dijeron eso, ¿va? Ya que no era para... Ajá, que no era para matarnos, pues, sino que como haciéndonos conciencia política. Entonces, de ahí dijeron que nos dieron la charla y todo, ¿va? Dijeron, les damos 5 segundos para que se pierdan. Ah, papá, yo me tiré al río, salté al cerco y fui a parar a la casa, ¿verdad? El siguiente día yo me fui para el cuartel, porque dije yo, si han andado estos babosos ahora,
estos días van a andar siempre aquí. Siempre aquí. Yo me fui para el cuartel y ahí dormía en mi barraca, en mi cómodo, allá en mi catre. Ahí dormía, tranquilo, como ahí nos daban comida y todo. Y como en el tiempo de la guerra, un soldado en el cuartel era un héroe, pues, era querido, pues. Entonces, más a uno que lo conocían, pues es seco, porque a mí aquí en el ejército, aquí en el destacamento militar de ingenieros, todo el mundo me conocía por Pedrera. Sí, porque así se llama este caserío de aquí, Caserío La Pedrera. Ajá. Entonces todo, hey, Pedrera, que mira, Pedrera, que no hay que... Por ahí está el sargento mayor, Óscar Ovidio Hernández Ramos, Fantasmón, ¿verdad? Y muchos compañeros, por ahí los veo yo que andan, nos juntamos a veces a platicar, sargento Cobija, Lucio. Pero este sargento Cobija, el Lucio, el Fantasma y todo eso, hasta ahora van a dar cuenta que venías del otro lado. Fíjate que hoy después ya como historia, así platicando entre nosotros, yo a Óscar Ovidio lo respeto mucho, a Fantasmón, que le decimos como cariñosamente por mal apodo, porque yo hago la fiesta de los niños en diciembre, de mi colonia, de aquí. Yo hago las fiestas de los niños aquí y él siempre me ha apoyado con piñatas, dulces, sorbete, cualquier cosa que yo puedo reunir para los niños, y él siempre ha estado conmigo ahí echándome la mano. Compañero Carlito también, Carlitos Enrique, que está trabajando en Máxima Alerta como agente de seguridad, también siempre ha estado de la mano conmigo y me ha ayudado en las fiestas de los niños. Muchos amigos, porque yo salí con la mentalidad de que un niño, si tú lo tratas bien, no va a buscar malos pasos. Porque yo me fui por eso, porque a mí me trataron mal pequeño. Yo fui explotado en trabajo de pequeño, por eso fue que yo entré a lo que era la guerrilla. Pero es como yo niños porque te decían así, va, que mira que el proletariado, decían ellos, era el campesino, el rico y todo eso, ellos la pasaban bien, ¿verdad? Pero el rico fue oprimiendo tanto al pueblo que explotó y salió eso de las organizaciones, se salió como sindicatos, digamos, ¿verdad? Como sindicatos, porque la FPL era Bloque Popular Revolucionario, era un bloque de resistencia. El ERP nació como Ligas Populares 28 de febrero. El PRTC nació como Trabajadores del Campo, ¿verdad? Entonces, y así sucesivamente fue saliendo muchas grupos que se fueron armando en la guerrilla, y allí entraban mañosos, otros que entraban por decepción que la villa los había dejado, otros que la guardia los había dejado, otros porque le huían a la guardia porque anteriormente habían cometido delitos y allí no los podían sacar. Entonces así se fue armando lo que fue el FMLN. Y después hicieron la limpieza. Decían ellos que preferían tener 100 buenos y no tener 1000 malos. Y comenzaron a deshijar lo que era el ejército de la guerrilla. Pero vos no conociste a Mayo. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Yo lo conocí. Entonces, y yo conocí a la mayoría de comandantes, yo los conocí. A Ileana Rogel, muy amiga mía, Ileana Rogel. ¿Verdad? Fíjate que cuando yo estaba trabajando de seguridad, porque yo casi después de que salí del ejército, yo salí como, digamos, traumado. Yo venía de 12 años de guerra. Y entonces, gracias a Dios, yo conocí a mi compañera de vida, que tengo mis hijas, y nos congregábamos en el Tabernáculo Bíblico Bautista, Amigos de Israel. El hermano Toby nos ayudó mucho a nosotros espiritualmente, porque yo era bien violento cuando yo salí. Y gracias a ella, a la palabra de Dios, y muchos hablan del hermano Toby, que no sé qué, pero mira, yo me congregué, 16 años con ellos, en la central, en Escalón, porque yo vivía en San Jacinto, ¿verdad? Y él fue para mí un hombre correcto. La palabra de Dios y lo que él decía, lo decía porque era cierto, pues. O sea, nadie va a honrar a Dios andando haciendo cosas malas. Entonces, eso me ayudó a mí. Y hasta ahorita yo te digo, gracias a Dios, yo no conozco una cárcel. Porque yo he tratado la manera de apoyarme en mi gente. Ayudarle cuando yo he podido a mi gente. ¿Vea?
¿Y cómo fueron las primeras salidas del ejército? En el ejército, ahí porque... Fíjate que yo tenía a mi novia que se llamaba Miriam, fíjate. Ya murió ella. Ella me iba a ver al cuartel. Aquí vive nomasito. ¿Todavía no la había conocido a ella? No, no la había conocido a ella. La familia de ella vive aquí nomás. Y entonces como mi tío vivía al otro lado de la calle, entonces yo tenía contacto mucho con ellos porque el hermano de ella fue la que me ayudó para que yo saliera de la guerrilla. Ajá, entonces, como te quiero decir, cuando yo entré allá al ejército y que ya andaba en la compañía, ya me daban mis días de descanso. Mis 5 días de descanso, me venía para acá, ¿verdad? Andábamos con la grabadora y la música como soldado, pues va. Zapatos Alex, ¿verdad? Entonces, eso sí, que en ese tiempo, como tú eras soldado, nadie te decía nada, ¿verdad? Y vos pechugueabas a alguien, nadie te decía nada, pues. No, si andabas... Pues sí, entonces, pero lo que yo te quiero decir es de que yo traté la manera de llevar las cosas tranquilo, pues. Te metiste de lleno y te olvidaste de aquello. Sí, muchos compañeros me dicen, mira, ni te acordés de eso. Entonces yo le digo, ¿cómo yo no me voy a acordar si lo he vivido? ¿Cómo no me voy a acordar si allí dejé mi sangre? Parte de tu juventud. Chalatenango, mi juventud. Lo cual yo no quisiera. Oíme bien, yo no quisiera que hubiera violencia en este país. Y a través de los acuerdos de paz que se dieron y que mucha gente huyó hacia Estados Unidos, a España, a Italia, ¿vea? Que tanto odiaba la guerrilla, que los gringos mercenarios, que no sé qué, que los yanquis y no se van, les va a pasar como en Vietnam, y que todo eso, y ahora los hijos están viviendo allá, ellos están viviendo allá, ¿vea? Entonces, lo que yo te quiero decir es de que, vaya, yo siempre he dicho de que cuando uno trata la manera de hacer las cosas bien, las hace bien, ¿vea? Entonces lo que yo te quiero decir es de que los acuerdos de paz, sí, ellos lo hicieron falsa, eso fue ellos, pero nosotros como combatientes, como soldados, como guerrilleros, dimos y ofrendamos la vida como a nosotros nos enseñaron, como a nosotros nos doctrinaron, que nos dijeron a nosotros que defender la patria, defender la bandera en el ejército, y allá que defender la libertad y que el pueblo, que todo eso. Entonces, pero sí, fíjate que si uno agarra un poquito de las dos partes, uno aprende, porque yo aprendí de la guerrilla al compañerismo. Nosotros comíamos de la misma tortilla hasta 4, ¿verdad? Hacíamos un café listo en una caramañola, le echábamos azúcar, la batíamos y de allí tomábamos varios. En el ejército aprendí de que de un cigarro fumábamos hasta 5, ¿verdad? Entonces a que te dijeran, mire, este es tu compañero, si lo matan tenés que sacarlo porque es tu hermano, es tu compañero, cuídense entre ustedes. Entonces se saca eso, ¿verdad? Lo humanitario existía en las dos partes. Lo que no sabíamos era la negociación que estaban llevando bajo el agua los comandantes. Pero eso ya es cosa de ellos. Bajo la mesa. Bajo la mesa. Ya nosotros cumplimos un rol que era lo que nos habían enseñado. Entonces, pero lo que yo te quiero decir es de que yo le quiero decir a mucha gente que nos está viendo y a muchos compañeros y al pueblo en general, de que no tuvimos culpa nosotros. Ni uno ni otro. Ni uno ni otro. Fue un sistema que se tenía que haber dado en ese tiempo porque Dios así lo tenía planeado. Las cosas de Dios tú no las puedes predecir. Y si no estuviéramos en esta situación que pasó esta guerra, ni tú estuvieras contando y llevando esta historia tan bonita como nosotros contándola. ¿Verdad? Porque fuimos los logrados, fuimos los que Dios escogió para esos años. Mira, Dios nos ha cuidado y nos ha protegido y Dios es el único redentor que nosotros tenemos, el único Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, yo a Él le doy la honra y la gloria porque a mí me ha dado la oportunidad de tener una familia. De tener un hogar, de tener un hogar, trabajo. De tener un trabajito, mira, y trabajo en la despensa de Don Juan. Y estar bien. De seguridad y estoy bien. Tengo mis cicatrices, pero estoy bien.
¿Eso pasó de entrada o ya a mediados? Porque te fuiste a estar bastante no, tiempo. yo estuve 2 años aquí en Ingeniero. ¿Y aquí todo tranquilo? Aquí todo tranquilo, yo combatí lo que era el volcán de San Vicente, todo lo que era allá por Verapaz, todo lo que fue San Emilio, Paraíso de Osorio, toda esa zona, nosotros las operábamos. Esto me pasó ya cuando yo entré como reenganchado, digamos, a Chalatenango, al DM1. Yo pertenecía a la 3ª compañía de fusileros del batallón Suchitlán, porque hace habían 3 batallones, estaba el Zumpul, estaba el Suchitlán y estaba el batallón, ¿cómo te quieres? Sierpe. Ajá. Entonces yo fui herido en uno de esos combates que tuvimos en Chalatenango. Fíjate que íbamos a salir con licencia y nos faltaban 5 días para salir con licencia. Entonces dijeron de que íbamos a ir a un patrullaje de largo alcance y nos mandaron 2 compañías. La 3ª compañía del batallón Suchitlán y la 1ª compañía. Iba la 3ª y la 1ª. Éramos como unos 120 soldados. Entonces iba mi teniente Demi Box, que muchos lo han de reconocer porque él era instructor en el CENFA. ¿Vea? Muchos reclutas o muchos que estuvieron en instrucción con él lo han de reconocer. A él lo habían trasladado para Chalate. ¿Vea? Y era la primera operación que salía con nosotros. Ay, no. Sí, y iba mi teniente Ramírez, ¿vea? Que le decíamos Lince. Entonces ellos eran los 2 tenientes efectivos que iban con las 2 compañías. De allí los sargentos, ¿va? Que iban con las compañías y los cabos y subsargentos. Pero nos dijeron que hiciéramos ¿cómo te quiera decir? Un patrullaje de largo alcance y los hicimos así como tipo la guerrilla, ¿va? Operando entre 5, 10, 15 y cubrimos un buen espacio. Ese día combatimos todo el día, desde que ya de allí, de ¿cómo se llama? Del cantón que te menté, de Tepeyac y Upatoro y toda esa zona para adentro, ya era de darse verga con la guerrilla. Entonces, nosotros quitamos 3 fusiles, 3 AK-47. Ya cuando eran como las 2 de la tarde nos dijeron que nos replegáramos al Cerro de las Mesas. Allí estuvimos, allí hicimos la noche. Supuestamente allí íbamos a hacer la noche. Pero estando en el Cerro de las Mesas nos dijeron a nosotros que hiciéramos juegos y que hiciéramos muñecos de palo con camisas, así como que ahí estábamos. Ahí es donde hicieron eso. Ajá. Y comenzamos a bajar el cerro uno por uno. ¿Y dejaron los muñecos ahí? Y ahí dejamos eso, para que la guerrilla pensara que allí estábamos nosotros. Ajá. Entonces lo que pasa es que el ejército había tenido información que había un grupo de guerrilleros que había llegado a la zona de Chalatenango que quería atacar Chalatenango, el DM1. Entonces, cuando veníamos bajando el Cerro de las Mesas, nos encontramos con la calle que viene de Guarjila a Los Ranchos. Pasamos esa calle y subimos a la cota 639, que queda enfrente de un cantón que se llama El Aguacate. Ese cantón El Aguacate ya está cerquita de la Sierpe. Solo es la subida para subir a la Sierpe, ¿verdad? Entonces, cuando mi capitán Lima Serrano le habló a ese teniente Lince y le dijo: vénganse para la base, vénganse para la base. Y él le dijo: mire, Charlie, nosotros tenemos gente donde se ponen los platos, que era en el Cerro de las Mesas. ¿Dónde se ponen los platos? Donde se ponen los platos, o sea, ahí quería decir que era el Cerro de las Mesas, pues. Ah. Entonces, estábamos allí, llegamos a esa cota 639 y allí hicimos base. Y dijo el teniente así, oí bien, una mala orden cumplida te lleva al fracaso. Entonces, dijo él: aquí vamos a descansar, dijo. Aquí vamos a descansar y nos vamos a ir, dijo, a las 5 de la mañana. Cuando nosotros lleguemos a la base, nos bañamos y a las 8 vamos con licencia. Hey, viejito, a las 5:30 de la mañana yo estaba sacudiendo mi poncho cuando sonaron las primeras ráfagas de M60. Entonces lo cuetearon a un compañero de la rodilla, ¿verdad? Uno que le decíamos comando, de aquí de Zacate. Lo lograron sacar, pero desde ahí comenzó el combate, oí bien, comenzó el combate que nosotros tuvimos y a mí me hirieron como a las 2 de la tarde.
Y estaban ahí desde la mañana. Desde las 5 de la mañana que comenzamos a darnos verga ahí. Ey, mira, viejo, como si nacían los guerrilleros. Yo andaba un M203, andaba yo en el ejército. Ahí salían y salían. Ey, si ponías el M16 así, mira, en ráfaga. Y vos los veías que caían como que eran matas de guineo, pero detrás de ellos venía aquel tumbo de babosos a la carrera encima de nosotros. Entonces de repente llegó un sargento que era de los que había llegado a reengancharse a Chalatenango y me dice, Seco, allá me decían el Seco a mí, Seco, vámonos, porque ya mataron a los 2 oficiales. Ey, mira, eran 2 alturas. Yo estaba en esta altura y la primera compañía estaba aquí. Aquí estaba la tercera compañía, aquí estaba la primera compañía. Entonces, esta parte de aquí, para pasar a la otra altura, era un caballete como un camino, pero barranco para este lado y barranco para el otro. Y tenías que pasar aquí, subir esa altura y tirarte para la montaña. Esa subida de ese cerro fue lo amargo, viejo. Eso fue lo amargo ahí. ¿Y era cierto que ya habían caído los 2 oficiales? Sí, ya los habían matado a los 2 oficiales. Porque te digo, porque yo vi a mi teniente Demis que una granada le cayó en medio de las piernas. Entonces, cuando ese sargento llegó, cuando ese sargento llegó y me dijo a mí, sálvese quien pueda, viejito, porque los mataron los 2 oficiales. Yo me quedé viendo y yo no vi a nadie de mis compañeros que estaban a la par. Entonces vengo yo y salgo a la carrera por el filo ese y corrí a la subida y había un palito de cicahuite. No creas que había monte grande, así era el zacatillo que había. Era el único. Ey, mira, viejo, allí iban a oír gritos y lamentos de soldados, compañeros, que me decían, ayúdenme, ayúdenme. ¿Y vos cómo podías ayudarle? Gritos por aquí, gritos aquí, por allá, muertos que te ibas trompezando con ellos cuando iba a la carrera yo. Yo llego a el tronco de ese palo de cicahuite y ahí me tiro de panza porque no alcancé a subir para arriba porque me mataban. ¿Vea? Yo ahí me quedé como que estaba muerto al tronco de ese palo. Y quizás como a unos 250 metros de donde yo estaba había un cerco de piedra. ¿Vea? Mira, cuando de repente veo que iba un guerrillero con un RPG-7, ¿vea? A pegar el bastonazo al cerro donde yo estaba. ¿Vea? A pegar el bastonazo con el RPG-7 al cerro donde yo estaba y donde estaban todos los heridos. ¿Un RPG-7? Sí, un RPG-7. Y te digo que los conozco bien porque yo los anduve en la guerrilla. ¿Y lo disparó o se lo puso? Espérate. Entonces lo que yo te quiero decir es de que le tiré una ráfaga como de 3 cartuchos o 4 cartuchos y no le pegué. Y se volvió a hundir el baboso. Puta, pero ahí me pasaba la mochila como que era colador, traía la mochila yo. Entonces lo que yo te quiero decir es de que ahí me quité la mochila y la dejé tirada. Solo salí con el equipo. Entonces ahí me quedé cuando al rato iba saliendo el guerrillero de vuelta. Oí bien, a ese guerrillero yo le pegué un balazo y se fue sobre el cerco de piedra y con el RP-7 cayó allá. Detrás de él iba una mujer. Bueno, son los únicos 3 guerrilleros en mi vida, oí bien, que sí yo vi que los maté. Son los únicos. ¿Vea? Porque ya después en combate, pues vos en combate no sabes si te le pegaste o como te quiera decir, y si le pegaste a alguien, pero esos 3 yo los tengo bien en mente que yo los vi. Entonces, y hasta se siente. Cuando yo me levanté de ese palo y subí a la carrera para el otro lado, caí al otro lado del cerro, a un palo de giote que había ahí, yo ya iba cruzado del estómago. Ya llevaba el balazo en esta mano, ya llevaba el balazo en esta pierna. ¿Y eso no lo había sentido? Yo no lo había sentido. Entonces lo que yo te quiero decir es de que cuando yo caí al otro lado, ya comencé a vomitar. Comencé a vomitar, yo no sabía si vomitaba sangre, si vomitaba qué, pero yo vomitaba amarillo, rojo, verde. ¿Vea? Entonces me quité la camisa del uniforme y la camiseta, me amarré la mano al cinturón y iba con el fusil, porque el fusil solo llevaba la varilla, yo ya no llevaba donde iba la granada ni el guardamano del fusil, me la habían hecho pedazo. Entonces yo lo ocupaba de bordón. Cuando yo llegué al otro lado, que yo te digo que me amarré la mano, ahí estaba mi teniente de él.
Ahí tenía su fusil recortado y su equipo. Bien palmado ya, muerto. Un hombre alto, chele, que era familiar, él era hijo de familia turca. Uh-huh. ¿Y qué pensaste cuando viste el... Entonces, no, fíjate que yo comencé a caminar, porque los guerrilleros los decían, rindan, hijos de puta, que no sé qué. Y, bueno, y yo era una bulla, un ajolote, entonces yo lo que hice fue que comencé a caminar y de repente, ¡fum!, me sale un loco así, mira. Y cuando me sale así, yo me quedé parado y me dijo, hey, ¿qué pasó? Se cotirieron, me dijo. Simón, le dije yo, llévate mi equipo, yo me voy a morir, le dije. Entonces al loco ese le habían pegado un balazo aquí, en lo que era la cabeza. ¿Pero era rozón o qué? Pero solo era rozón, se le veía blanco. Blanco y le salía sangre, pero era una sangre como agua, algo así se le veía. Changuaza. Uh-huh. Entonces, y le decíamos la momia, si me estás viendo, momia, salude. Entonces, y me dijo, no, cabrón, yo no te dejo, vámonos, y nos van a matar a los dos, ¿verdad? Y ha comenzado a caminar conmigo despacito, despacito, despacito. Entonces bajamos a un río, cuando íbamos llegando al río, el montón de guerrilleros por el río. Y aquellos nosotros calladitos. ¿Y a cuánto estaban de distancia o cómo lo vieron ustedes? ¿Qué es lo que los cubría, por ejemplo? Como era monte, era una montañita. Ahí ¿Y se miraban allá? Y se veían que iban por todo el río. Y nosotros estábamos en el bordo, arriba. Puta vergo de guerrillero. Si es que se había concentrado todo el ejército de las FPL allí. O sea, nosotros fuimos